De la mañana con 15 minutos y tal como lo habíamos anunciado, me acompañan en esta oportunidad el doctor César Guzmán, director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, y el congresista Mesías Guevara por Acción Popular. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Ayer se ha realizado la reunión, digamos una primera reunión de este año, donde ha prevalecido el diálogo y los proyectos en pro del desarrollo de la región. ¿Cómo lo ha visto usted, doctor Guzmán? Yo creo que toda oportunidad donde se pueda dialogar positivamente sobre el desarrollo de una región como Cajamarca o cualquier otra región del país es positiva. Y a pesar de que no se ha tocado el famoso tema Conga, creo que, como señalaba hace un momento Monseñor, el hecho de que estén reunidos tanto el presidente del Consejo de Ministros como el presidente del gobierno regional, significa que, primo inter pares, pueden ellos dialogar y finalmente visualizar cuáles son las prioridades para el desarrollo de Cajamarca. Y mirar que el desarrollo de Cajamarca, y esto es muy importante también, no depende exclusivamente de un proyecto minero, sino que depende del esfuerzo que se realice en Cajamarca, donde todos conocen muy bien que una oportunidad de desarrollo en el campo agrícola es muy importante. Ellos tienen ya visorada en sus proyectos en la región cómo pueden lograr resultados, según ellos, inclusive mayores que la inversión minera, desarrollando actividades productivas eficientes que puedan ir camino hacia el desarrollo de esta región. Sin embargo, yo creo que no hay que dejar de tomar en cuenta que aquí no se trata de una incompatibilidad entre la actividad minera y la actividad agrícola, sino todo lo contrario, trabajar con el equilibrio y con la inteligencia que haga compatibles ambos desarrollos y que uno pueda inclusive proveer los recursos necesarios para mejorar una producción que en Cajamarca ya existe y que hay una potencialidad muy grande mirada hacia el exterior, ¿no? Yo conozco comunidades campesinas en Cajamarca que hoy día tienen proyectos de desarrollo, actividad agrícola vinculada al apoyo de la actividad minera, que están desarrollando proyectos de exportación. Congresista Mesías Guevara, usted que es representante de Cajamarca, ¿cómo ha visto ese reinicio de diálogo con el presidente regional de Cajamarca? Ha habido una disposición, pero no hay en agenda el tema antiminero. Bueno, en primer lugar, un saludo cordial a todo el pueblo peruano. Definitivamente saludar esta reunión democrática que busca el consenso, que busca el diálogo para de esa manera garantizar la gobernabilidad de nuestro país, no solamente de mi región Cajamarca. Yo lo veo con mucho optimismo este tipo de reuniones, porque de vez de estar peleándonos, tirándonos piedras entre peruanos y entre autoridades, constituye un elemento fundamental para buscar la concertación. En Cajamarca tenemos dos instrumentos que debemos de aprovechar y que lamentablemente no se ha puesto en la agenda. En primer lugar tenemos un plan regional de desarrollo concertado y también tenemos el acuerdo de gobernabilidad que se hizo dentro del Consejo Regional y también dentro de lo que es la mesa de concertación de lucha contra la pobreza. Y específicamente de la reunión sostenida ayer entre el primer ministro y el presidente regional de Cajamarca, ¿usted cómo lo observa? No se ha tocado el tema minero, pero luego de la reunión el presidente regional ha dicho que Conga es inviable. Definitivamente el Conga es un proyecto que está ubicada entre la provincia de Selendín, Gualgayote y Cajamarca, pero Cajamarca son 13 provincias, donde somos 127 distritos. Y definitivamente sentarse y ver el tema relacionado con lo que significa ayer el desarrollo de Cajamarca es muy positivo. Y en relación de que no se haya tocado el tema Conga, yo también lo veo positivo. ¿Por qué? Porque en este momento lo que se trata es de buscar las coincidencias y luego postergar un tanto lo que significa las divergencias. Por lo tanto, yo sí saludo y también me parece correcto que ayer no se haya tratado el tema Conga, porque definitivamente hay que generar otro espacio y para eso definitivamente debemos de concertar, porque la actividad minera, si bien es cierto, es muy importante en nuestro país, pero en Cajamarca hay otras actividades productivas, como la agricultura. Por ejemplo, yo vengo de la zona de Jaén y San Ignacio, donde nosotros no aceptamos ahí la actividad minera por una sencilla razón, porque tal como estamos con el café, con el arroz, con la parte ganadera, generamos suficientes recursos, no solamente para una empresa, sino para miles de peruanos de Jaén y San Ignacio, donde estamos trabajando muy bien con el tema del café, incluso estamos entre los 9 cafés mejores del mundo. Doctor Guzmán, usted sostiene que la minería no puede ir aislada de otras actividades económicas en la región. Sin embargo, ¿cómo interpretar el hecho de que el presidente regional de Cajamarca sostenga un discurso de Conga es inviable? ¿Hay que creer en esta situación, en el diálogo que se está sosteniendo, mientras en su posición radical contra este proyecto? Yo creo que aquí
se están sentando las bases para poder luego, en un segundo paso, dialogar de manera técnica, objetiva, transparente, sobre esta postura que tiene el gobierno regional de Cajamarca, que ha hecho sus propios análisis que conducen a pensar que la actividad en Conga generaría perjuicios irremediables. Sin embargo, hay por otro lado el trabajo técnico que hizo esta comisión que vino del extranjero, con estos expertos, que más bien acreditan con determinados ajustes esto es posible. Pero hasta hoy no se ha producido sino un diálogo de sordos entre estas dos posturas, de manera tal que a mí me parece que en este periodo de tranquilidad debiera haber un espacio generado de repente por la Iglesia, generado de repente por entidades de desarrollo, generado de repente por el propio Congreso, como en el caso del congresista, que pudiera permitir técnicamente, objetivamente y con tranquilidad y sin metas que hagan el tema muy difícil, el análisis de estas dos posturas, pero con una mirada técnica. Porque lo que yo he podido escuchar, conversando con personas de la región de Cajamarca, de las autoridades hoy día, es que ellos dicen, no nos han escuchado hasta hoy. No hemos conversado hasta hoy sobre estos temas. Entonces creo que haciendo un análisis real, que además identifique plenamente cuáles son las comunidades que serían impactadas y qué piensan estas comunidades, porque hasta hoy tampoco se ha hablado con ellas. Hablan los dirigentes, pero no hablan los dirigidos. Y esto me parece que es fundamental. Y finalmente creo que es muy importante distinguir entre posiciones ideológicas y políticas que son totalmente respetables sobre cómo pienso yo que debe ser el desarrollo del país, con cuestiones de carácter técnico. Si no hacemos esta distinción, vamos siempre a estar con la confusión de aquellos que tienen objetivos políticos o ideológicos, que consideran que el desarrollo de la actividad minera en zonas de, como en caso de Carecoto también, o perdón, de Cañariaco, en este momento también tiene una, digamos, razón similar. Estamos en zonas de cuenca donde hay donde está todo el agua y el agua va a ser afectada y entonces es irremediable, acá no se puede seguir. Y me parece que aquí tenemos que buscar la compatibilidad, pero también hay que tener en cuenta otra cosa que me parece muy bien señaló el congresista, y es que el desarrollo agrícola es un desarrollo sostenible en el tiempo. Claro. La actividad minera se va perdiendo porque los recursos no son renovables. Sí. Entonces, cuidado que hay que buscar un equilibrio entre ambos y que permitan de alguna manera buscar un desarrollo para Cajamarca que bien lo merece. Congresista, los últimos meses todos hemos sido testigos de que Cajamarca no solo ha sufrido en el tema de pérdidas de puestos de trabajo, tema económico, el desarrollo, se han incrementado los índices de pobreza. Sin embargo, luego de la conversación de ayer, se ha acordado un incremento de presupuesto para el 2013 de 280 millones de soles y 40 millones que se requieren con urgencia para inversión de riego rural y carreteras. ¿Cuáles son los principales aspectos en los que debe incidir este presupuesto que se está incrementando Cajamarca? Bueno, en primer lugar, es bueno decirle al pueblo peruano que en el último presupuesto de la República, cómo está distribuido el tema del presupuesto. Son aproximadamente 3.500 millones de soles que se aprobó el último presupuesto del año pasado, de los cuales 1.690 aproximadamente corresponden a la inversión nacional, 850 millones corresponde a la inversión a través del gobierno regional, y la diferencia, que son aproximadamente 1.100 millones, es a través de los gobiernos municipales, provinciales y distritales. A través del gobierno regional de los 850 millones, 600 millones aproximadamente son gasto corriente, y la diferencia de 250 millones corresponde a gasto de capital o para hacer inversiones, de los cuales ya están comprometidos aproximadamente 120 millones a través de un préstamo que se hizo del gobierno japonés para hacer obras de saneamiento en 10 provincias. Por lo tanto, en estos momentos, en dinero efectivo, mi región Cajamarca, a través del gobierno regional, solamente recibe aproximadamente 120 millones de soles para hacer una gran inversión. Por lo tanto, yo creo que estos 280 millones que ha venido a pedir el presidente regional es muy poco. Incluso yo le hubiera dicho al presidente regional que se ha equivocado, ha pedido muy poco para este año, porque no es nada. Entonces ahí habría que llamar la atención a Guerrero Santos, que de verdad, que en mi manera de pensar, ha venido a mendigar acá al Ejecutivo, cuando el Ejecutivo debería en este momento darle más a la región Cajamarca o no buscar centralizar el presupuesto a través de programas nacionales, sino consolidar la descentralización y consolidar la regionalización que hoy tanta falta hace, descentralización económica, autonomía política, tributaria, incluso que lamentablemente no se está dando a nivel nacional. Pero en el punto concreto, en mi región Cajamarca definitivamente hace falta, por ejemplo, el tema de las carreteras, hace falta el tema de electrificación rural. En electrificación rural faltan aproximadamente 40 millones del PAF 3 para que
se concrete. En temas de riego hace falta 70 millones de soles, no 40 millones como ha dicho Gregorio Santos, en proyectos ya aprobados con SNIT. Por lo tanto, es importante dinamizar. En estos momentos en mi región Cajamarca hay pueblos donde producen papa, hay momentos en los que 100 kilos de papa cuestan 15 soles en la zona de Cutervo específicamente. Entonces ahí hay que darle valor añadido, valor agregado, mejorar el riego de cultivo, el riego tecnificado y también darle y generar lo que es una conciencia exportadora. Por ejemplo, en estos momentos somos el primer productor de alberja a nivel nacional. Somos uno de los primeros productores en café, en Chirimoya. Entonces ahí tenemos que viabilizar. Hace falta mejorar los pastos, mejorar lo que significa la parte genética en la parte de ganadera y por lo tanto yo pienso que Gregorio Santos ha pedido muy poco. Doctor Guzmán, pese a toda esta coyuntura hay que hacer una reforma en la propia comunidad de Cajamarca, en el propio gobierno regional para una mejor distribución del gasto. Sin embargo, en una sola reunión ¿se pueden solucionar todas estas demandas a las que hace referencia el congresista? Yo no sé si sea ese el mejor medio, pero sin embargo creo que es la forma de iniciar un proceso de diálogo entre el Estado, gobierno regional, Estado, gobierno nacional, para que de una vez por todas se sienten las bases de un desarrollo sostenible en el tiempo. Muy bien ha señalado el congresista la existencia de proyectos que ya tienen larga data en Cajamarca, pero que no se han materializado. Nosotros hemos estado cerca a 2 comunidades campesinas en Cajamarca y hemos podido advertir cómo ellos mismos pueden ser protagonistas en el uso eficiente de sus propios recursos. Creo que aquí, por ejemplo, hay un tema que me parece que es fundamental. El famoso canon minero, porque actividad minera hay en Cajamarca, lejos del tema de Conga. Ese canon, ¿quién lo utiliza y cómo se utiliza? Yo creo que si se advirtiera la factibilidad, revisando la legislación sobre el famoso tema del uso del canon, donde efectivamente los protagonistas sean los que puedan desarrollar, se flexibilice el uso para poder destinar esos recursos a actividades, por ejemplo, de inversión para el mejoramiento agrícola, podríamos tener resultados mucho más eficientes. Y en segundo lugar, este adelanto de utilidades que significan los proyectos de inversión que realizan las empresas mineras con un manejo adecuado, podemos identificar resultados muy eficientes. En el caso de Conga, por ejemplo, hay que tener en cuenta que hubieran 50 empresas que se constituyeron para poder desarrollar actividades paralelas al desarrollo de ese proyecto minero. Estas 50 empresas son hoy día 6.000, 7.000 gente que se ha quedado sin esa posibilidad de desarrollo, sin la posibilidad de generarlo, y habría que preguntarles a ellos qué es lo que piensan sobre ese proyecto. Yo insisto que nosotros solemos dialogar entre dirigentes o personas aquí en Lima, sin embargo lo importante es dialogar con el hombre de a pie. Y me parece fundamental para este proyecto y en segundo lugar para el proyecto Cañariaco, hacer 3 cosas que quisiera muy brevemente señalar. Primero, aclarar y definir realmente cuáles son las comunidades impactadas o probablemente impactadas. En segundo lugar, revisar los acuerdos previos que ya existen. Y en Cajamarca existen acuerdos previos en varios proyectos y en este proyecto de Conga en particular también. Y en tercer lugar, que la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la oficina de diálogo que se ha montado, haga una estrategia que permita distinguir claramente la posición política e ideológica frente a los impactos ambientales o sociales que todo proyecto minero tiene y que definitivamente tenemos que medir. Por ejemplo, y con esto quiero terminar, ¿quién mide si los procesos de compromiso de las empresas de remediación realmente se cumplen? Y nos quedamos mucho en el discurso y en las palabras. Creo que aquí, y con esto termino, será esencial que en este diálogo inicial surja la necesidad de una concertación para conjuntamente revisar el análisis técnico de los impactos y en segundo lugar de las medidas que se deben llevar adelante. Proyectos como por ejemplo los que hay en el sur y hoy día están desarrollando este tipo de análisis, todos están de acuerdo. Busquemos un tercero y a ese tercero hagámosle un seguimiento puntual para realmente superar todas estas a veces afirmaciones míticas, a veces afirmaciones sin sustento, para que nuestro país no se detenga. Congresista, por ejemplo, lo que hacía referencia el doctor Guzmán, ¿cómo separar la protesta interesada de la verdadera inquietud ciudadana en sus demandas que merecen una atención y respuesta? Porque tal es el caso que Cajamarca es una de las regiones. Sin embargo, hay situaciones latentes en otras regiones, hablamos de Tacna, Junín,
propio Lambayeque, Cañariaco, donde hay zonas antimineras. ¿Cómo distinguir esa situación? Yo coincido con el doctor Guzmán cuando él plantea de que debemos de ver de manera técnica, pero para eso hay que transparentar y hay que poner todos los argumentos sobre la mesa, pero de manera transparente, de manera medianamente clara y que se diga la verdad. Yo el año pasado presidí una comisión en el Congreso de la República, en la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, en la que se expresó claramente los diversos temas técnicamente sobre el tema Conga, que hasta ahora, por ejemplo, no nos responden de manera seria y también técnica. Pero también no puede negar que hay grupos interesados en asusar a la población para crear el caos. En el análisis que estamos haciendo, digamos, vamos primero con la parte técnica, y luego ya nos vamos al otro tema. En la parte técnica, por ejemplo, arriba, en el proyecto Conga, hay 68 restos arqueológicos, de mucha importancia para el Perú y para Cajamarca en especial. Pero no se está respetando eso. Por otro lado, cuando ellos plantean la construcción de los reservorios en reemplazo de las lagunas, hay una respuesta que me preocupa a mí del Ministerio de Energía y Minas, donde manifiestan que esos reservorios tendrían una vida útil de 50 años. El minado dura aproximadamente 19 años. La pregunta que yo me hago es, ¿quién va después a dar mantenimiento a eso? En el perol, donde van a ver el hueco, el socavón futuro, esas aguas, para que se llene va a durar 80 años, pero después de 50 años va a necesitarse procesar esas aguas. Por lo tanto, imaginémonos quién va a hacer técnicamente. Y en lo que se refiere a la parte política, definitivamente eso hay que diferenciarlo. Coincido que hay que definir las áreas de influencia directa e indirecta. Acá lo más perjudicado, lo más preocupado son el área de influencia indirecta, que son las zonas bajas, caso Selendín, caso Bombamarca, donde en estos momentos con este proyecto Conga lamentablemente se quedarían sin agua. Entonces ahí son cerca de 200.000 personas que están en contra del proyecto, y por eso es bueno ir, como acá muy bien se manifiesta, que ya no conversemos con los dirigentes sino con la población. En Bombamarca solamente hay 50.000 personas que están, ellos, como yo acabo de llegar de Bombamarca, me dice, estamos en pie de lucha, en pie de guerra para defender las lagunas, no los dirigentes. Los dirigentes se han puesto delante de esta gran movilización social, no confundamos en ese sentido. Pero bien, lo cierto es que hay problemas, hay gente que está asusando a la población, hay intereses realmente legítimos de la población, pero hay que tratar de buscar el diálogo, lo que prevalece finalmente. Por favor, brevemente voy a solamente decir lo siguiente: cuando escucho al congresista me quedo entusiasmado, porque a veces solemos ser muy fáciles los peruanos para calificar al Congreso de una manera negada. Cuando escucho a congresistas, escucho preguntas para las cuales nosotros como Universidad Católica tenemos respuestas y nos encantaría alcanzárselas, porque son preguntas técnicas, son preguntas absolutamente válidas que se hace el hombre de a pie. Permíteme que te corte, entonces yo voy a trasladar el informe, porque el informe le he trasladado al ministro del Ambiente, al ministro de Energía y Minas, a los padres Garatea y Cabrejos, al mismo presidente de Antumala, y hasta ahora han hecho como que el informe les quemara la mano. Entonces voy a trasladar a la Universidad Católica para ver encantados porque yo creo que para eso estamos, y para eso se ha creado este Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, para colaborar con la sociedad como hace nuestra querida universidad. Y con mucho gusto, y por eso solamente puntualizo, preguntas técnicas como las suyas, tenemos la obligación de contestarlas a aquellos que estamos en el mundo del campo técnico y de la academia. Yo soy ingeniero, así que no soy... Bien, agradecemos su presencia por absolver algunas dudas y también hacer su balance de lo que ha sido esta primera reunión entre el presidente regional de Cajamarca y el presidente del Consejo de Ministros. Con nosotros ha estado el doctor César Guzmán, director del Centro de Análisis